montañas se muevan del lugar y el río de problemas no deje de avanzar. Mi fe está firme, anclada en tu amor. En cada tormenta confío en ti, Señor. Confío en ti, Señor, mi roca y mi sostén. En medio de las pruebas, en ti me mantendré. Aunque no vea el camino, en tu mano estaré. Confío en ti, Señor, jamás retrocederé. Cuando el mundo grita que todo está perdido, mi corazón escucha tu promesa, estoy contigo. Nada me separa de tu fidelidad. En ti encuentro fuerza, esperanza y verdad. Confío en ti, Señor, mi roca y mi sostén. En medio de las pruebas, en ti me mantendré. Aunque no vea el camino, en tu mano estaré. Confío en ti, Señor, jamás retrocederé. Tu palabra me guía, tu luz me llevará. En el valle oscuro, mi fe no caerá. Eres mi refugio, mi Dios fiel y real. Confío en ti, Señor, y todo siempre serás. Confío en ti, Señor, mi roca y mi sostén. En medio de las pruebas, en ti me mantendré. Aunque no vea el camino, en tu mano estaré. Confío en ti, Señor, jamás retrocederé. Confío en ti, Señor, mi roca y mi sostén. En medio de las pruebas, en ti me mantendré. Aunque no vea el camino, en tu mano estaré. Confío en ti, Señor, jamás retrocederé. Confío en ti, Señor, mi roca y mi sostén. En medio de las pruebas, en ti me mantendré. Aunque no vea el camino, en tu mano estaré. Confío en ti, Señor, jamás retrocederé. Confío en ti, Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días por este tiempo. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. Estoy muy contento porque vamos a compartir el libro de San Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 1. Y quisiera estar muy agradecido por esta mañana para escuchar la palabra. Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21, capítulo 1, versículo 21 al 23. Pueden acompañar con su Biblia, dice: y dará a luz un hijo llamado su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor.
por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es un hermoso tiempo que vamos a compartir sobre el libro de San Mateo. Es un libro muy hermoso, es un libro que habla también de nuestro Señor Jesucristo. Habla un mensaje de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él salva al hombre de sus pecados. Es interesante este libro que menciona, a veces muchas personas están hablando de nuestro Señor Jesucristo. A veces por hablar de Jesucristo, pero no le conocen a Jesús. Todos nosotros hemos escuchado de Jesús desde nuestra niñez, desde muy pequeño. Cuando hemos estado en el colegio, también hablamos de nuestro Señor Jesucristo en el curso de la religión. Algunos de nosotros hemos llevado un curso de religión, hemos llevado en el colegio, algunos en la escuela. Como siempre hemos escuchado el nombre de Jesús. Y esta parte me llegó mucha la atención. Me llegó a conocer, a dar un mensaje a todos nuestros profesores, hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces no han llegado a conocer quién es Jesucristo. Yo también, cuando comencé a crecer desde muy joven, desde muy niño escuchaba de Jesucristo. También cuando era adolescente escuchaba de Jesucristo. Pero a veces cuando comenzamos a hablar quién es Jesucristo, no sabemos quién es Él y no le conocemos quién es Jesucristo. Pero acá podemos dar un enfoque muy importante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Dice, y dará a luz un hijo y te llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces, amigo oyente, yo quisiera que cada uno de ustedes puede darse cuenta quién es Jesucristo, cómo es Jesucristo. A veces nosotros, a veces cuando comenzamos a saber quién es Jesucristo, yendo al libro de los griego, en griego podemos decir es qué significa Jesús. A veces nosotros, para ti, ¿qué significa Jesús? Jesús significa Salvador, que él vino a salvar al hombre de sus pecados. Por eso es muy importante el libro de San Mateo está hablando sobre una base muy importante, el principio para vivir. Entonces, sin importar nuestra condición del pecado, debemos aceptar el perdón absoluto al creer en el Señor Jesucristo, quien vivió y murió y resucitó para redimirnos de todos nuestros pecados. Entonces, Jesucristo tiene un mensaje muy importante, muy grande hacia nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que pensar qué significa Jesús. No solamente decir, yo sé qué significa Jesús, que Jesucristo vino a salvar, vino a este mundo para salvar nuestros pecados. Pero la realidad, muchas personas no le conocen quién es Jesucristo, en qué vino Jesucristo, cuál es su función, cuál es su propósito. Entonces, viendo la genealogía de Jesucristo, la genealogía de Jesucristo habla mucho de la provisión de Dios para salvación. Habla para salvación. Primero, Dios escogió a Abraham y a Sara para que ellos se den cuenta por qué Dios primero, viendo la genealogía de Cristo, viendo la genealogía de Abraham, todo viene una línea para mostrar al mundo entero que Jesucristo vino a este mundo para darnos la vida eterna. Es interesante como nuestro Jesús significa salvación, salvador. Es muy importante cuando yo también tuve 3 hijos. A mis 3 hijos les he puesto su significado con mucha esperanza. Saraí significa princesa. Tiene un significado que representará a la generación.
Y Natanael significa regalo de Dios. Es muy importante saber el significado de nuestros hijos, saber el significado de cada uno de ellos. Y también Caleb significa hombre valiente, fiel. Entonces, cuando comenzamos a mirar la genealogía de Jesucristo, ¿qué significa Jesús? Yendo al griego significa Salvador. Entonces, yendo al hebreo, significa Mesías. Mesías significa ungido de Dios. Entonces, es muy importante saber el significado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? Hay muchas personas no saben para qué vino. Todo, hasta en un colegio, cuando usted comienza a compartir, los profesores de religión compartan que Jesucristo vino a este mundo al salvar al hombre de su pecado. Hasta ahí nada más saben, conocen, pero no conocen la esencia y la función y el propósito para que vino Jesucristo a este mundo. Jesucristo vino a este mundo para darnos una gran salvación a la humanidad. Por toda la humanidad vino para dar una salvación eterna, de gracia. Entonces, primero, Dios escogió a Abraham y a Sara para ser un instrumento muy importante porque Abraham y Sara estaban en un mundo donde estaba la idolatría, donde abundaba la maldad, la corrupción. Es una ciudad de Mesopotamia donde desarrollaba totalmente la corrupción. Pero aquí podemos ver, eso es lo que significa, es como Abraham y Sara, Dios les sacó de Mesopotamia para trasladarla a la tierra prometida, a la tierra de la gracia. Entonces, ese es el plan. Entonces, dice, a fin de proveer un camino de salvación para toda la humanidad pecaminosa. Entonces, aquí podemos desarrollar el plan divino de Dios, como Dios quiere enseñarnos el libro de San Mateo. El libro de San Mateo, capítulo 1, 21, dice, ¿no? Él dará a luz un hijo, se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es interesante el libro de San Mateo, cómo enseña, cómo nos enfoca sobre el perdón, el llamamiento, la salvación eterna. Y también la misericordia de Dios, siendo la genealogía de Jesucristo, de Cristo, encontramos cuatro mujeres, que verdad, cuatro mujeres que son mujeres que están en la genealogía de Cristo, que habla la genealogía de Cristo, cuatro mujeres que enfoca. ¿Quiénes son esas mujeres? Vamos a ver, las mujeres demostrando que la gracia de Dios se extiende a toda persona en las cuales fueron su fracaso de circunstancia. Como ejemplo tenemos a Rahab. Rahab es una mujer, una prostituta. ¿Y qué tiene que ver en la genealogía de Jesucristo, en la genealogía que de verdad nos encontramos en San Mateo capítulo 1:5? Dice, Salomón engendró a Rahab, a vos y vos engendró a Ruth, y Obe a Isaí. Es una gracia que podemos encontrar en este libro, ¿no? Rahab, ¿qué tiene que ver? Rahab es una mujer cananea, una mujer ignorada, menospreciada en el mundo social. Pero nos hace ver la condición hacia la humanidad como es el hombre. El hombre ya en este tiempo, el hombre ya nació fracasado, fracasado en el pecado, hundido en el pecado. Por eso cada uno de nosotros tenemos que analizar el libro de San Mateo. Nos trae un mensaje muy en grande, un mensaje de gracia, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Entonces, podemos ver, como dice aquí San Mateo capítulo 1, 21, y dará a luz un hijo, te llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Por eso aquí está diciendo muy claramente, ¿no? La genealogía de Cristo. Dice aquí bien claro, aprende Mateo a honrar a cuatro mujeres. El libro de San Mateo, este autor, Mateo, honra a cuatro mujeres, que viene a ser Raab, que viene a ser Ruth,
Y de verdad, el capítulo 1:5 dice, Ruth, Raab y Ruth son mujeres que, Ruth es una moabita. Es interesante, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué significa Jesús? Desde verdad, desde muy pequeño yo escuchaba el nombre de Jesús en la escuela, en el colegio, pero muchas veces no damos importancia a qué significado tiene Jesucristo. Jesucristo, Jesús significa Salvador. Él vino a salvar al mundo, a toda la humanidad de sus pecados. Y muchas personas no saben qué significa Jesucristo y tampoco le conocen quién es Jesús. Por eso es muy importante saber quién es Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que saber quién es Jesucristo. Amigo oyente que me está escuchando, es muy importante conocer quién es Jesucristo. Jesucristo dice, versículo 22, todo esto aconteció para que cumpliese los dichos por el Señor por medio de los profetas de cuando dice, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, se llamará su nombre, Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Y cuando dice Dios con nosotros, significa que Él vino a salvar al hombre de sus pecados, al hombre a salvar a la humanidad. La genealogía de Cristo comienza con una relación, como dice Mateo 1:5. Tercero, algunos de los reyes también podemos ver, mira, uno de los reyes de Judá más notorio y perverso también aparece en la genealogía de Jesús. Por ejemplo, Manasés. Manasés derramó muchísima sangre inocente en gran manera hasta hasta llenar en Jerusalén de extremo a extremo. Y podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Y también podemos ver San Mateo 1:10. ¿Qué dice 1:10? Dice, Ezequiel engendró a Manasés. Manasés amó y amó a Josías. ¿Qué tiene que ver? Estos personajes son personajes verdaderamente muy crueles. Pero ¿por qué Dios usa a estas personas? Para mostrarnos su misericordia, su amor hacia la humanidad. Porque Jesucristo vino a este mundo para dar vida eterna, vino a dar salvación a aquellos que en ellos creen. Por eso es muy importante conocer las escrituras. Por eso es muy importante leer las escrituras, saber qué es lo que me quiere enseñar el libro de San Mateo. El libro de San Mateo es el reino de los cielos, que va a transmitir la vida eterna hacia la humanidad. Pero muchos de nosotros no sabemos qué queremos, qué es lo que quiere enseñarnos el libro de San Mateo. El libro de San Mateo nos está enseñando de la verdad que Jesucristo vino al salvar a la humanidad. Dos cosas, salvación y condenación. Es importante porque muchas personas no saben quién es Jesucristo, cómo es Jesucristo. No pueden saber la esencia claramente quién es Jesucristo. Solamente tiene conocimiento de Jesucristo, que él vino a salvar al mundo de sus pecados. Hasta ahí nada más. ¿De qué se salvó? Por eso es muy importante no saber quién es Jesucristo. Salvador. Un ejemplo podemos ver, ¿no? A veces nosotros cuando estamos nadando o cuando estamos en un río nadando, yo recuerdo cuando tenía 8 años. Casi me ahogué en el río Guayaga, ¿no? Es un río muy peligroso, un río que corre muchísimo. Me fui a bañar. Entonces, cuando empecé a nadar y sin darme cuenta, ya me estaba hundiendo en el río y me estaba ahogando, me estaba hundiendo. Pero no hubo una persona que me salvó, me sacó, me rescató del río, me salvó y me sacó. De igual manera, nosotros, el mundo, cada día se está hundiendo, se está ahogando en esta tierra, se está ahogando con sus pasiones, se está ahogando con los pecados, se está ahogando, se está profundizando en el hogar, en la familia.
No sabe cómo salir de ese mundo que está ahorcando a sí mismo. Un ejemplo tan sencillo, cuando tuvo 8 años, yo me estaba ahogando, me estaba hundiendo en la profundidad del río Guayaga. Pero ¿qué pasó? Alguien me salvó, algo me rescató. De igual manera, Dios envió a nuestro Señor Jesucristo al salvar a la humanidad de sus pecados. Por eso dice, no hay ninguna condenación a lo que está en Cristo Jesús. Por eso es muy importante saber quién es Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? ¿De dónde me va a salvar Jesucristo? Las personas no saben de dónde les va a salvar. Sí sabe que tiene que ser salvo de sus pecados, pero para ser salvo de sus pecados, tiene que conocer quién es Jesucristo. ¿Para qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a este mundo para darnos vida eterna, para darnos salvación, para liberarnos del pecado, que estamos hundidos, que estamos destrozados, que estamos apartados. Porque el hombre ya nació condenado al pecado. Por eso Jesucristo dice el versículo 1:21, y dará a luz un hijo, se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El pueblo, la humanidad, el ser humano, ¿en qué condiciones se encuentra? Es interesante cuando comenzamos a leer la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Mateo capítulo 1 hasta el versículo 23, te vas a dar cuenta quiénes son esos personajes. Aquí vamos a ver varios personajes que hablan, ¿no? Habla del libro de genealogía, dice, el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a Tamar, Suárez y Sara, Suárez, Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab, Nazón a Salmón. Son personajes y seguimos viendo quiénes son esos. Acá hay una persona, una mujer también, Tamar. ¿Quién es Tamar? Si tú comienzas a estudiar quién es Tamar, vas a encontrar una biografía, un testimonio que ellos pasaron con su suegro. Y también podemos ver de Raab, es una mujer, es una prostituta, cómo Dios cambió a esa persona. Y podemos ver de Ruth. Ruth se casó con Obed. Obed es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son personas muy importantes que quiere mostrar nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿no? Vamos a ver tercero, algunos de los reyes como Judá. ¿Quién es ese uno de los reyes tan malvado? Versículo San Mateo 1:10. Está hablando, dice, Ezequiel engendró a Manasés, Manasés Amón y Amón Josías. Entonces, ¿quién es ese Manasés? Manasés es un rey muy malvado. Es un rey de verdad, es un rey, algunos de Judá más notorio y perverso también aparece en la genealogía de Jesús. Por ejemplo, Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar en Jerusalén de extremo a extremo. Pero está en la genealogía de Jesucristo. Entonces podemos ver que Dios, por eso dice en Romano capítulo 3:23, ¿no? Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es muy interesante que está hablando este libro de San Mateo, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que saber quién es Jesús. El libro de griego significa Jesús Salvador. En hebreo significa Mesías, ungido de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener esta importancia y conocerle personalmente quién es Jesucristo. ¿Cuál es su función de Jesucristo? Salvar al hombre de sus pecados. ¿Y qué significa salvar de mis pecados? Y muchas personas no saben qué significa ser salvado de sus pecados. Toda la humanidad todavía no sabe, vive todavía atormentado, humillado y de verdad apartado de Dios. No entiende, no conoce a Jesucristo.
no sabe quién es Jesús, tiene conocimiento de Jesús, pero no lo conoce. ¿Cuál es su papel tan importante? Es muy importante saber quién es Jesucristo. En mi persona yo llegaba a conocer a Jesucristo desde muy niño, escuchaba en el colegio, escuchaba en la escuela, pero cuando me di que seguía creciendo, desarrollando, escuchando, y cuando me preguntó, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Qué función tiene Jesucristo en tu vida? ¿Cómo le estás llevando a Jesucristo en tu corazón? ¿Ya creyó en Jesucristo? Cada uno de nosotros tenemos que saber. El versículo 22 dice, todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, se llamará su nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Qué maravilloso. Si comenzamos a conocer quién es Jesucristo, vamos a saber una respuesta exacta. Jesucristo no vino a este mundo para hacer una, yo sé que hemos visto en películas, pero Jesucristo vino a hacer un papel muy importante para cada una de las personas que creen. No solamente vino por una historia, una película, vino a hacer un papel importante para cada una de las personas. Ha cumplido su función. Jesucristo cumplió la voluntad de su Padre. Jesucristo vino a cumplir la voluntad de su Padre, a llevar el pecado de la humanidad. No vino a hacer otra cosa más. Jesucristo vino a dar su vida por toda la humanidad. Eso habla en 2 Corintios 5:21. Vamos a leer. Yo quisiera que usted abre su Biblia. 2 Corintios 5:21 habla. 2 Corintios 5:21. Vamos a leer. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que conocer esta parte por medio de las escrituras. Porque aquí está diciendo San Mateo 1:21, ¿no? Dice aquí, versículo 21. Todo aconteció para que cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, por medio de los profetas. Pero, ¿cómo dice segundo de Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para llevar el pecado de la humanidad. Usted tiene que saber eso. No solamente con un conocimiento, sino usted tiene que darte cuenta, si Jesucristo vino a este mundo para salvarme, para librarme del pecado, ¿yo cómo debo ser libre del pecado? ¿En qué momento Jesucristo me libera del pecado? ¿Cuándo me libera? Cuando una persona comienza a conocerse, cuando una persona se da cuenta por las escrituras y se mira por las escrituras, como dice las escrituras, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, usted debe reconocer esta parte. Yo ya nací destituido de la gloria de Dios. Yo ya he sido excluido de Dios. Esa persona va a empezar a comprender el gran propósito de nuestro Señor Jesucristo, como dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Todo el pecado se trasladó a nuestro Señor Jesucristo. Él cubrió, Él cargó. Entonces, si Él cargó todos nuestros pecados en su ser, dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras transgresiones en su persona, en su cuerpo, para llevarse hacia la cruz. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Sí o sí, porque la paga del pecado es muerte. Él tiene que morir por nuestros pecados. Él tiene que derramar su sangre. Entonces nosotros, ¿qué debemos que hacer? Tenemos que creer
esta provisión. Tenemos que aceptar y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Ah, gracias, Señor. De verdad, tú viniste a este mundo para salvarme, para sacarme de la profundidad de lo que yo estoy viviendo. Es que estoy en la profundidad de la oscuridad. En mí no hay paz, en mí no hay gracia, en mí hay solamente maldad. Yo reconozco, Señor, que he nacido en la oscuridad, que he nacido en la profundidad, separado, apartado, de verdad, nada 100% estaba sirviendo el pecado. Y cuando comenzamos a mirar a Jesucristo, podemos comprender, Jesucristo vino a salvarme, Jesucristo vino a rescatarme, Jesucristo vino a tomarme, Él me rescató de la oscuridad, Él va a salvar a mi hogar, va a salvar a mi familia, va a salvar a mis hijos, va a salvar a toda la humanidad. Él vino a salvar a la humanidad de su pecado. Entonces, yo debo reconocer cuál es la función más importante de Jesucristo. La función de Jesucristo es salvar al hombre de sus pecados, salvar de la profundidad que de verdad, sí, Señor, yo estaba andando perdido, apartado. Gracias, Señor, el libro de San Mateo que me están mostrando. Gracias por los ejemplos que has rescatado a Rahab, Ruth, Tamar, Manaset, hombres perdidos muy profundo en la oscuridad, haciéndoles ver la condición que estaban muertos de sus delitos y pecados. Y Dios vino a esta humanidad. Nuestro Señor Jesucristo cumplió el propósito de su Padre, de llevar todos los pecados hacia la cruz y derramar su sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Por eso es muy importante, amado oyente que me está escuchando, usted debe saber quién es Jesucristo. ¿Qué significa Jesús? Jesucristo significa Salvador. ¿Pero de qué te salvó? No te salvó de lo que has pensado. Él me salvó de mis pecados. Lo que estaba muerto es mis delitos y pecados. Él me rescató para darme su justicia. Y cuando nos rescató de lo que hemos sabido que hemos sido muertos en nuestros delitos y pecados, Él me da su justicia. Y en la justicia de Dios que cumplió Jesucristo para darnos la vida eterna, significa que somos justificados por Él. Al ser justificado por Él, Él me limpia. Él me limpia con su sangre, derramando su sangre, me limpia una sola vez para siempre. Al ser limpiado, ya soy justificado. Al ser justificado, ya vengo a ser justo. Ya no soy pecador. Al ser una persona justificada, soy reconciliado con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que pensar, el libro de San Mateo nos está dando una promesa para reflexionar, para pensar. Es una reflexión que nos comunica la genealogía de Cristo. Es incomparable, ilimitada gracia de Dios hacia todo ser humano. Jesús Salvador significa salvación. Entonces, cada uno de ustedes tiene que saber que nos comunica la genealogía de Cristo, que Jesucristo es un respecto a la incomparable, ilimitada gracia de Dios hacia toda la humanidad. Es un incomparable que Cristo me perdonó, que Cristo me justificó, que Cristo me lavó mis pecados. Él vino para eso. Él me sacó de la profundidad. Él me rescató de la oscuridad. Ya no estoy en la oscuridad. Ahora estoy en la luz de Cristo. Cristo me rescató de lo que ya estaba atrapado por Satanás, atrapado por los demonios, atrapado por el pecado. Desde el momento que Cristo vino hacia mi vida, Él me rescató. Él me compró con su sangre. Al ser comprado con su sangre, yo soy salvado, limpiado una sola vez para siempre. Por eso decimos, amado oyente que me está escuchando, cada uno de ustedes tiene que analizar su corazón si de verdaderamente está
salvado, rescatado de la oscuridad del pecado, entonces usted tendrá la vida eterna en su corazón. Mientras usted vive en la oscuridad del pecado, todavía no conoce quién es Jesucristo. Cuando uno conoce a Jesucristo, podemos decir con mucha certeza y confianza, sí, Jesucristo me rescató, Jesucristo me limpió, Jesucristo me lavó de mis pecados, Jesucristo va a cuidar mi familia, Jesucristo va a cuidar mi hogar, Jesucristo va a cuidar mis hijos. Tengo la esperanza, la certeza, así como Él me libró mis pecados, así también liberará a mi familia. Entonces, desde el momento que Jesucristo me liberó mis pecados, yo soy justificado, soy limpio por la sangre de Cristo. Yo creo en Él. Uno hay que creer en esa palabra. Uno hay que creer que Jesucristo es mi Salvador. Uno hay que conocer a Jesucristo. ¿Qué función tiene en mi vida? Apóstol Pablo testificaba, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Al vivir Cristo, vive que ya somos justificados, porque ya nosotros ya no vivimos y tenemos que caminar en la fe de Jesucristo. Este papel muy importante. Es un corazón maravilloso. Cuando uno conoce quién es Jesucristo, usted va a disfrutar la paz, va a disfrutar la felicidad de Cristo. Por eso es muy importante, amado oyente, que usted debe escuchar el mensaje de Cristo. Hasta aquí yo compartí y vamos a orar porque el tiempo se va. Padre Dios, te doy gracias por este tiempo. Bendiga este tiempo, bendiga este mensaje, bendiga a los que estén escuchando y bendiga también a los que van a escuchar esta palabra. El que nuestro Señor Jesucristo significa Salvador, que nos salvó de la profundidad del pecado para darnos la vida eterna. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy muy agradecido